30ª entrega de Repensando Fenómenos Macroeconómicos. En esta oportunidad nos vamos a preguntar si es posible escapar a la licuación de activos e ingresos que provoca la inflación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de licuación? Licuación significa pérdida de valor, algo así como un diluyente que genera la inflación sobre nuestros ingresos y que le quita el poder de compra. O sea, a los ingresos que se están recibiendo en este momento y a los ingresos que se recibieron en el pasado y que quedaron bajo la forma de ahorro. O sea, la inflación licúa, hace perder el valor. Ahora bien, tenemos un problema en la Argentina. No sabemos exactamente cuál es la inflación. Bueno, tomando el índice de Santa Fe, donde se analizan canastas de bienes, básicamente los precios de las canastas de bienes todos los meses, en una sociedad que es muy semejante a la de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, incluso Mendoza, se está diciendo que la inflación de junio es de alrededor del 22-23% año contra año, que ha llegado a niveles topes en noviembre de 2010 a 26% y que en los momentos de recesión ha bajado a 11%. O sea, la inflación aparentemente ha sido relativamente estable y ha tendido a descender. En Santa Fe, si ustedes ven la línea es claramente descendente. Ahora, la familia, para preservar los ahorros en pesos, tendría que pedirle a quien le ofrece ese instrumento financiero es que al menos le cubra la inflación. O sea, que le dé un rendimiento anual de al menos el 20%. ¿Por qué al menos el 20% y digo que la inflación es del 22%? Porque se ha estudiado en Estados Unidos y en otros países que los índices de precios sobrevalúan las subas de los precios en 2, 3 o incluso 5%. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que nuestra inflación actual podría andar en el orden del 20%. Entonces, partiendo de esa idea, una familia podría pedirle a un banco o a alguien que emita un título, a un gobierno provincial, a un gobierno nacional, que le pague como mínimo una renta anual de 20%. Con eso conseguiría mantener el valor de sus ahorros. Ahora, la tercera filmina nos muestra el tipo de cambio. Esa es la pérdida del valor de la moneda. Vean que la línea roja está siempre, casi siempre está en valores negativos y a veces está en valores positivos. O sea, como que por lo general durante todos estos años, desde enero de 2007, donde empieza el periodo, hasta julio de 2012, el peso con respecto al dólar se ha depreciado, se ha devaluado, ha perdido el valor. Y esa es una de las causas de por qué la gente prefiere mantener directamente dólares, porque la moneda nacional pierde su valor con respecto a la divisa norteamericana. Ahora, perdió fuertemente valor en la crisis de 2009, a mediados de 2009, cuando perdió alrededor de 20%. Después, digamos, perdió menos valor durante estos años y ahora está perdiendo un valor de alrededor de el 10%. Y está como agrandándose el ritmo o aumentando el ritmo de devaluación o de pérdida de valor de la moneda. O sea, vean que la línea está yendo como para abajo. Entonces, la próxima filmina nos va a juntar justamente esas dos cosas. Por arriba tenemos la inflación, que es lo que tenemos que, digamos, pedirle que nuestro activo elegido cubra, o sea, el activo que le pedimos al banco, que puede ser un fondo común de inversión, y ahora más o menos lo voy a comentar. Eso debería, ese 20-22% debería cubrirlo el banco, y además tener, digamos, presente esto, que la moneda nacional se va depreciando, perdiendo valor con respecto al dólar. Ahora, no es tan grave la depreciación de la moneda nacional, excepto en momentos difíciles como fue en este momento. Ahora vean que la moneda, este es el tipo de cambio oficial, que la variación interanual va perdiendo año contra año, va perdiendo un valor de alrededor del 10%. Esto es con un tipo de cambio de alrededor de 4.55, 4.57, pero el dólar blue en realidad le pide, digamos, que la moneda pierda 30% de su valor. O sea, seguramente esto no va a ser un cataclismo así donde se va a ir
por el canal del dólar blue como en un descenso, así como en picada, sino que va a bajar un poco más, o sea, va a aumentar un poco más el ritmo de depreciación o de devaluación de la moneda, y por lo tanto va a haber, cualquier inversor va a tener que tener en cuenta eso, que la moneda va a perder valor, pero además va a tener que pensar en una inflación que va a andar en 20 o menos, si es que la economía sigue de alguna manera creciendo poco como lo está haciendo durante estos meses. La próxima filmina, recomendaciones básicas. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Primero, planificar estrategias sin desesperar. ¿Por qué sin desesperar? Porque la gente está hoy por hoy desesperada porque desapareció el dólar de la escena. O sea, no hay más dólares. Ahora, el dólar no cubría la inflación, la pérdida de valor por la inflación. El dólar cubría de alguna manera la pérdida de valor por la devaluación de la moneda. Y la devaluación de la moneda, como les dije antes, en realidad no es tan gravitante, o sea que el dólar lo que hace es mantener el precio, ¿sí? El precio o el ahorro, pero en compras en bienes en otros países. Segundo punto es no pensar en escenarios de catástrofes. Pensar en escenarios de catástrofes es pensar tipo dólar blue. O sea, dólar blue, pensar en una devaluación, como mostraba esa línea de puntos de la filmina anterior, en una situación donde la moneda pierde 30-40% de su valor. Eso no hay que tener en cuenta porque no hay posibilidades, porque como ya lo dije en numerosas oportunidades, el Banco Central puede contener cualquier presión por el momento. Tercero, informarse incluso pagando costos. Informarse, ¿qué quiere decir? Llamar al banco amigo y pedir un asesor, donde sobre todo donde se tienen, digamos, cuentas, donde se pagan grandes costos por ser clientes privilegiados, llamar al asesor, pedir, hablar con el asesor y decirles, miren, hoy hay inflación, la inflación anda en alrededor del 20%, la moneda se deprecia, ¿qué puedo hacer yo con mis ahorros? Esas serían las recomendaciones básicas. Ahora, ¿en qué invertir? ¿Cuáles serían las alternativas de inversión en realidad? Bueno, lo primero es que si tenemos una pequeña fabriquita, una pequeña actividad, un estudio, ¿sí? Lo que podríamos hacer es reinvertir nuestros ahorros en capital de trabajo. Si somos profesionales, podríamos cambiar la computadora, podríamos cambiar los muebles de la oficina o hacer algo de ese modo. Sabemos que eso es de una sola vez, o sea que después de eso no podemos cambiar todos los meses los muebles de la oficina, ni todos los meses, ¿sí? Los muebles de la casa o de la cocina. Pero bueno, acá es donde aparecen las otras partes de fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión son paquetes que venden ¿quiénes? Venden los bancos, donde hay títulos más agresivos y títulos más conservadores. Pueden tener acciones o pueden tener, por ejemplo, bonos del gobierno nacional o provincial. Otra cosa es directamente, si somos un poco más avesados, podemos comprar bonos nacionales y provinciales directamente con un intermediario, llamando a alguno de estos millones de consultoras y empresas que se dedican justamente a la intermediación. Y la última es buscar las oportunidades que van a aparecer ahora y que están relacionadas con el mercado inmobiliario. Y con esta especificación que por ahora viene muy despacio, pero que va a empezar a acelerarse en los próximos meses. Invertir en departamentos medianos o pequeños que son más líquidos, o sea que podemos comprar o vender rápidamente, o comprar departamentos de pozo, o sea, tomar un riesgo de que ese departamento, digamos, se haga y que tenga un valor futuro mayor. En síntesis, salimos del área del dólar, pero ahora nos tenemos que informar. O sea, tenemos que tener un poquito más de responsabilidad y de alguna manera interiorizarnos más en nuestras inversiones. El mundo no es catastrófico. Tenemos que aprender un poco de finanzas. Muchas gracias. Hasta la próxima.